la clase de hoy. Bien, vamos a ver hoy cómo tomar mejores decisiones, porque lo cierto es que todo el tiempo estamos tomando decisiones. Tomamos decisiones a la mañana si me voy a hacer un té, el mate, un café, es una decisión, ponerme medias blancas o negras es una decisión. Así que si todo el tiempo estoy tomando decisiones, y lo cierto es que hay decisiones que son más trascendentales para mi vida que otras, cuanto mejor pueda yo tomar esas decisiones, mejores resultados voy a tener. Entonces, ¿cómo hago para saber si una decisión es una buena decisión? Vamos. Bien. Una decisión, en realidad yo no la puedo medir en sí hasta que no pueda ver los resultados que tiene. Entonces, si esos resultados son cuantificables, la decisión es medible. Eso quiere decir, si yo por ejemplo trabajo en ventas y tengo que vender 10 y vendo 15 o vendo 5, el resultado lo puedo cuantificar, por lo tanto esa decisión la puedo medir. Puedo saber si fue una decisión acertada, si no lo fue o si necesita alguna mejora. Ahora, cuando el resultado o la consecuencia de lo que yo estoy decidiendo es algo que yo no puedo medir y que está sujeto a mi propia valoración personal, entonces esa decisión está sujeta a una valoración subjetiva, que va a depender de mí y de mi interpretación, que no va a depender de algo que podamos medir en lo que todos coincidamos. Entonces, en esas decisiones es donde yo más tengo que entender cómo funciona la toma de decisiones para poder obtener mejores resultados. ¿Hasta ahí vamos bien? Chequeo en el chat que me estén escuchando y que no tengamos dificultades. Y seguimos. Pueden dejarme todas las consultas que quieran y después las leo, así no interrumpimos la clase. Bien, entonces, vamos a ver la primera parte de la ingeniería inversa de la toma de decisiones. Yo tengo un resultado y una consecuencia. ¿Eso de dónde viene? Viene de una acción que yo estoy tomando. Y esa acción depende de las decisiones que yo tomé, ¿sí? Entonces, si yo entiendo cuál es la estructura de la toma de decisiones, alterando cualquier factor de la decisión, voy a poder mejorar mis resultados, que es lo que me importa. En realidad, la decisión es importante, pero lo que más me importa es el resultado que yo tengo por la decisión que estoy tomando. Entonces vamos a ver ahora qué tienen las neurociencias para decirnos acerca de la toma de decisiones. Dicen las neurociencias, a lo largo de miles y miles de años, el cerebro ha desarrollado un sistema de toma de decisiones que la mayoría de las veces es automático, no llega a la conciencia, está condicionado por memorias previas, cambia según el contexto, y todo esto está matizado por las emociones que estoy sintiendo en ese momento. Entonces, si tomamos la definición de las neurociencias, vamos a ver dónde nosotros siempre podemos hacer algo para que esa decisión sea una mejor decisión. Si la mayoría de las veces la respuesta, la decisión es automática, entonces la mayoría de las veces yo con eso no puedo hacer nada. Si la toma de decisiones no llega a la conciencia, ahí tampoco la mayoría de las veces tengo mucho por hacer, porque no llega a mi plano consciente. Pasará o en mi subconsciente o en mi inconsciente. ¿Qué pasa con las memorias? Las memorias, a veces yo sí las puedo gestionar. No siempre. Salvo que tuviéramos la pistolita de Hombres de Negro, lo cierto es que la memoria no siempre la puedo gestionar porque yo no me puedo olvidar
qué es una manzana, no me puedo olvidar cuánto es 2 más 2. Y si bien hay terapias que me permiten reordenar o reestructurar estas memorias, muchas veces no es algo que yo pueda resolver sola. Y es algo que para lo que necesito asistencia de afuera. Generalmente con terapia se puede, no todas las memorias, pero sí algunas, sobre todo las que pueden ser de procesos más traumáticos. Pero bueno, entonces descartamos la memoria como un factor donde yo siempre puedo hacer algo. Ahora, ¿qué es el contexto? El contexto es el envase, es el frasco, es el pote donde yo estoy tomando la decisión. Ese contexto muchas veces depende de factores externos y muchas veces depende de factores internos. Entonces, ¿cuáles son los factores externos? El clima, el gobierno, el otro, el dólar, la inflación, el coronavirus, son factores externos. Como eso no depende de mí, ahí yo no puedo hacer nada en ese contexto. Simplemente tengo que ver cómo me manejo con el contexto en el que estoy. Ahora, cuando los factores son internos, sí dependen de mí, ahí sí yo puedo hacer algo. Pero entonces, de vuelta, no es siempre. Es las veces en que esos factores de contexto sean internos únicamente. Seguimos avanzando, llegamos a las emociones. Siempre puedo hacer algo con mis emociones. ¿Cómo? A través de mi gestión emocional. Si yo desarrollo mi inteligencia emocional, voy a poder gestionar mejor mis emociones, por lo tanto, esta toma de decisiones que parece que es tan automática, que no llega a la conciencia, que está condicionada por memorias previas y que cambia según el contexto, la puedo modificar si modifico mis emociones. ¿Hasta ahí? Buenísimo. Entonces, vamos a avanzar y vamos a ver cómo hacemos para entonces seguir con esta ingeniería inversa y entender cómo es esto que con las emociones yo puedo mejorar mi decisión. Bien, teníamos hasta acá. Consecuencias y resultados, acción y decisión. La segunda parte de esta ingeniería inversa me dice que esta decisión yo la tomo con un estado de ánimo de base. Ese estado de ánimo es el que matiza la decisión en la que yo estoy, la decisión que yo estoy tomando, y es lo que estábamos hablando recién desde las neurociencias. Ahora, ¿qué es el estado de ánimo? El estado de ánimo es un sentimiento sostenido en el tiempo, y eso se convierte en mi estado de ánimo. Es un sentimiento recurrente. ¿Y qué es un sentimiento? Es la suma de una emoción con un pensamiento. ¡Wow! Mirá todo lo que hay atrás de una toma de decisiones. Todavía no llegamos a la acción ni a los resultados. Toda esta estructura que vos estás viendo es la que hace que vos tomes las decisiones que estás tomando. Entonces, alterando cualquiera de los factores de esta estructura, vamos a poder alterar la decisión que tomamos. Si nosotros nos ponemos a trabajar y a pensar cómo es esto en la ingeniería directa de la toma de decisiones desde las neurociencias, arrancamos por un pensamiento. ¿Qué es un pensamiento? Un pensamiento es una idea. Esa idea, si yo me identifico, se vuelve un pensamiento. Bien. Tenemos a lo largo del día alrededor de 60.000 pensamientos, dicen estudios científicos. Yo no sé cómo hicieron para contarlos, pero bueno, allá vamos. Entonces, si yo tengo esa cantidad de pensamientos a lo largo del día, evidentemente es porque tengo pensamientos recurrentes. No es que tengo 60.000 pensamientos diferentes entre sí. Son pensamientos sobre temas que para mí son recurrentes, o sea que son sobre uno o dos temas. Ustedes me van a entender muy bien si se acuerdan del pajarito carpintero que te pica la cabeza con un pensamiento que no para, esa vocecita que no se calla. Esos son mis pensamientos recurrentes. Estos pensamientos derivan en emociones. Las emociones surgen en nuestro sistema límbico. El pensamiento surge en mi lóbulo frontal. Las emociones surgen en el sistema límbico. El sistema límbico no es una región puntual del cerebro, es un conjunto de redes neuronales
que articulan distintas áreas. Entre ellas está la amígdala, el hipocampo, el hipotálamo, está toda la región prefrontal dentro de lo que es la gestión emocional. Bien, entonces, si yo tengo pensamientos y emociones recurrentes, voy a tener un sentimiento recurrente. Todo esto lo puedo ir mejorando y lo puedo ir trabajando si yo entiendo, por ejemplo, qué son las emociones. Esto lo vamos a ver más en detalle en la clase de inteligencia emocional, pero es importante que empecemos a identificar primero los pensamientos recurrentes y por otro lado las emociones básicas. Tenemos emociones básicas o primarias, primero las estudió Darwin, después las estudió Paul Ekman, son 6, Antonio Damasio agrega 2, y esas emociones de base o primarias son enojo, tristeza, miedo, alegría, sorpresa y asco. Y Antonio Damasio dice que hay 2 que son de fondo, que son desánimo y entusiasmo. Entonces, si todo esto surge en mi lóbulo frontal, en mi sistema límbico, que se unen, lo estructuramos así para que ustedes entiendan la estructura. Lo cierto es que no funciona uno sin el otro. El pensamiento da origen a la emoción y gracias al sistema límbico el cerebro pudo desarrollar toda la parte cognitiva. Entonces los pensamientos surgen por el sistema límbico y además dan origen a las emociones. Si yo entiendo esto y puedo empezar a ponerle nombre, puedo entender cuál es mi sentimiento de base y cuál es ese estado de ánimo en el que estoy. Antes de continuar, vamos a revisar el chat que hay. Algunas consultitas, reviso un poco más arriba. Bien, por acá me dicen, aquí es el cerebro reptiliano. Les pido porfa que no me escriban la pantalla que después queda en el video. Silvio, el cerebro reptiliano es la estructura más primitiva de nuestro cerebro y está en la parte más interna del cerebro. Si este fuera tu cerebro, este es tu cerebro reptiliano, este es tu sistema límbico, y este es nuestro neocórtex o corteza, ¿sí? Entonces, el cerebro reptiliano no se ve, son estructuras internas muy chiquitas, más internas todavía que el sistema límbico. Las emociones, Erika, son 6. Son emociones básicas, después hay emociones secundarias, y después están los sentimientos. Las emociones son enojo, miedo, tristeza, asco, alegría y sorpresa. Y las emociones que agrega Antonio Damasio, neurocientífico, neurólogo y neurofilósofo, son 2 que tienen que ver con un estado de fondo, con entusiasmo y con desánimo. Para esa parte tiene más que ver cuando vienen las personas que son optimistas o pesimistas de base, esas son las emociones que estudia Antonio Damasio y que las pone como de base. Vamos a volver para atrás. Bien, entonces, por un lado, me fijo la última pregunta. Vamos para atrás. Ahí vamos. Me quedó una pregunta colgada, chicos. Bien, la leemos después. Seguimos. La inteligencia intrapersonal. La inteligencia intrapersonal es una de las 8 inteligencias múltiples que explica Howard Gardner. Él dice que nosotros no solamente tenemos nuestra inteligencia cognitiva, que es la que nos hace más inteligentes en lo que medianamente se entiende como inteligencia, y en realidad es una inteligencia analítica, que es la que mide el coeficiente de inteligencia.
el IQ. Entonces, hay otras inteligencias, una de ellas es la intrapersonal. La inteligencia intrapersonal de Howard Gardner es parte de la inteligencia emocional que habla Daniel Goleman. Son habilidades de autoconocimiento que me permiten no solamente conocerme mejor a mí misma, sino también autorregularme y me sirven para la motivación. Son 3 cosas que trabajamos desde la inteligencia intrapersonal y que tienen que ver con esto de la toma de decisiones que estamos hablando. Tiene que ver con el autoconocimiento, la autorregulación o el autocontrol y la motivación, que es lo que me mueve. Lo que hace la inteligencia emocional de Daniel Goleman es agregar la inteligencia interpersonal y agrega las habilidades sociales y la empatía. Como nosotros estamos trabajando en mejorar nuestra toma de decisiones, le vamos a dar mucha importancia a la inteligencia intrapersonal porque eso está condicionando por todo lo que estamos viendo las decisiones que estamos tomando. ¿Sí? Ahora sí avanzamos. Todo esto de la inteligencia intrapersonal, de la gestión emocional, se desarrolla en la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es parte del lóbulo frontal de nuestro cerebro y tiene distintas funciones y distintas regiones. ¿Cómo puedo hacer yo para mejorar el funcionamiento de mi corteza prefrontal? Primero tengo que entender qué funciones tiene. La corteza prefrontal se dedica a todas las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son las funciones, todas las habilidades cognitivas que nosotros tenemos. Esas habilidades cognitivas tienen que ver con la toma de decisiones, que es lo que estamos hablando hoy, con la planificación a corto, mediano y largo plazo, tiene que ver también con estrategias, con el foco atencional, con la gestión emocional, todo eso pasa en nuestra corteza prefrontal. Entonces, si yo logro brindarle a mi corteza prefrontal un estado de base más saludable y le brindo mejores condiciones, su funcionamiento va a ser óptimo. Si yo no puedo lograr todo esto, entonces mi corteza prefrontal no va a poder hacer ninguna de sus funciones ejecutivas de manera adecuada. Y tengo que para eso entender cuáles son los condicionantes del funcionamiento de mi corteza prefrontal. Los condicionantes negativos del funcionamiento de mi corteza prefrontal son, por ejemplo, una mala alimentación, la falta de sueño, la fatiga, el estrés, el exceso de trabajo, el exceso de preocupaciones. Y no es que estas condiciones en sí mismas afecten la corteza prefrontal. Lo cierto es que todo esto desencadena un conjunto químico y eléctrico en mi cerebro que afecta el funcionamiento de mi corteza prefrontal. Cuando yo tengo elevados niveles de estrés o un estrés crónico sostenido en el tiempo, tengo un exceso de cortisol que hace que todas las funciones de mi corteza prefrontal se vean disminuidas. Cuando yo tengo una alimentación poco saludable, el hecho de tener que procesar esa cantidad de alimentos hace que mi cuerpo tenga que secretar cortisol para regular los niveles de insulina que están tratando de regular esos picos de glucemia que me pego cuando me como todo lo que no me tengo que comer. Entonces, si yo tengo una alimentación poco adecuada, tengo exceso de cortisol, por lo tanto mi corteza prefrontal no puede básicamente, para decirlo en criollo, no puede pensar. Sí, lo mismo pasa con la falta de sueño, lo mismo pasa con la fatiga, lo mismo pasa con el exceso de preocupaciones. Entonces, veamos qué cosas sí puedo hacer para mejorar el funcionamiento de mi corteza prefrontal. Porque de lo que estamos hablando acá no es simplemente de comer sano porque quiero bajar de peso. Lo importante es comer sano porque a través de mi alimentación saludable cuido mi salud mental. Y para nosotros es muy importante trabajar en la prevención de la salud mental. Y si puedo hacer algo tan simple como comer más sano, hacer actividad física,
puedo leer o escribir algo que me agrade, puedo practicar mindfulness, todo eso va a hacer que mi cerebro secrete hormonas que tienen que ver con el bienestar. Y esas hormonas son, por ejemplo, la serotonina, las endorfinas, la oxitocina y la dopamina. Si yo puedo hacer actividades y proponerme, por ejemplo, escuchar música y secreto endorfinas, mi corteza prefrontal funciona mejor. Y estamos viendo, solo en la toma de decisiones, cómo eso hace que podamos tomar mejores decisiones. Imagínense, si todas las funciones ejecutivas o habilidades cognitivas que vamos a realizar se vieran favorecidas simplemente por hacer 20 minutos de actividad física todos los días. Esa actividad física está pensada para tu cerebro, para tu bienestar, para tu sensación de bienestar. No estamos hablando de actividad física para tener un bíceps más grande ni para tener los cuadraditos del abdomen más marcados. No nos importa si la cola está caída o no. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con salud mental. Y lo que nosotros estamos haciendo acá con este espacio es trabajando para eso. Por eso es importante que vos entiendas cómo funciona tu cerebro. Si yo entiendo cómo funciona mi cerebro, tengo más herramientas, técnicas y métodos para poder hacer y gestionar mejores decisiones. Si tomo mejores decisiones, los resultados van a ser mejores. Es importante darnos cuenta de esto para poder empezar a jugar a favor nuestro. Muchas veces, nuestro cerebro sensa situaciones de peligro que realmente son de peligro. Entonces, si yo voy a cruzar la calle y un colectivo va a seguir de largo y va a cruzar el semáforo en rojo, mi cerebro detecta eso como alarma, me estresa, ese estrés me llena de adrenalina, noradrenalina y cortisol, y eso hace que yo pueda reaccionar ante el peligro. Y es válido y es necesario, y gracias a Dios que tenemos nuestro sistema de acción rápida. Porque si yo voy a pensar todo esto, me atropelló el colectivo y no la conté. Entonces, no es que el estrés es malo en sí, no es que el cortisol sea malo en sí. Tienen en origen funciones muy positivas y la verdad es que la intención de ese cerebro brindándonos estrés también es positiva. Lo que tenemos que empezar a darnos cuenta es que muchas veces nuestro estrés está generado por nosotros mismos, a través de pensamientos y de emociones recurrentes. Entonces, si vos estás teniendo pensamientos recurrentes que te generan estrés, como si te fuera a atropellar un colectivo, pero el colectivo no existe, tu sistema, tu cerebro, va a reaccionar igual. Entonces, todas las funciones de tu corteza prefrontal se van a ver totalmente anuladas, porque la función principal de nuestro cerebro es garantizar nuestra supervivencia. Es como si todo lo demás poco le importa, ¿entendés? O sea, da igual, pero lo que más importa es garantizar tu supervivencia, al menor costo energético posible, primero, y segundo, con dos mecanismos. Nos aleja del dolor y nos acerca al placer. Entonces, estamos todo el tiempo, aunque parezca mentira, nosotros luchando contra ese cerebro que es muy vago, que en origen su intención es súper positiva y lo queremos un montón por eso, y gracias a él seguimos adelante y seguimos vivos. Lo cierto es que cuando yo quiero desarrollar funciones que van más allá, necesito poner esto en habilidades cognitivas conscientes. Y para eso tengo que poder gestionar mis pensamientos y mis emociones. Porque no se justifica que con simples pensamientos yo llegue a un nivel de estrés como si me fuera a atacar un león. ¿Bien? Entonces es importante cuidar nuestra salud mental. Y están viendo ustedes en esta pequeña charla, en estos 30 minutos que vamos,
cuáles son los beneficios de todo lo que te estoy diciendo. ¿Hacer mindfulness está de moda? Sí. ¿Nos importan las modas? No. Nos importa cuidar nuestra salud mental. El foco atencional es una función de la corteza prefrontal. Cuando yo practico mindfulness, estoy desarrollando esas habilidades cognitivas. Le estoy permitiendo a mi mente poder procesar mejor la información. Y si por practicar mindfulness mi salud mental mejora, buenísimo. Si por practicar mindfulness mis niveles de ansiedad disminuyen, genial. Si mi enojo como emoción recurrente lo gestiono simplemente por realizar respiraciones conscientes, bienvenido sea. Entonces, cada uno tendrá que encontrar cuáles son las actividades que me generan ese bienestar que necesito. Vamos a ampliar esto mucho más cuando hagamos la clase de las hormonas y las emociones. Vamos a ampliar esto mucho más cuando estemos hablando puramente de inteligencia emocional. Lo cierto es que es importante que empecemos a entender cómo funciona el cerebro, porque eso es lo único que nos va a garantizar nuestra felicidad, entender cómo funcionamos. Vamos a leer algunos chats y avanzamos. Bien. Se pueden trabajar esas dos emociones de base. Entiendo, Mati, que me hablas de las emociones de Antonio Damasio como entusiasmo y desánimo. Todas las emociones se pueden trabajar, porque las emociones en realidad no es que las vamos a trabajar. Lo que vamos a hacer es gestionarlas. Vamos a ver después cuáles son las formas que yo puedo tener para gestionar eso. No es tema de esta clase, pero sí lo vamos a trabajar. Lo primero que necesito para desarrollar mi inteligencia emocional es ponerle nombre a lo que me pasa y darme cuenta. Si yo puedo ponerle nombre a lo que me pasa y me doy cuenta, puedo empezar a gestionar. Si yo no tengo idea de lo que me pasa, voy en piloto automático y lo cierto es que no sé cómo se llama esto que tengo, ¿cómo sé que estoy en desánimo? No lo puedo saber nunca. ¿Cómo sé que soy pesimista? Porque la gente se queja de que yo me vivo quejando, a mí no me va a hacer sentido lo que la gente me diga, porque para mí va a ser normal, porque es de base, y eso es algo aprendido. Entonces, si bien no podemos desaprender, esto que yo aprendí, supongamos como desánimo, que generó una red neuronal muy fuerte en mí, porque el desánimo me acompaña hace 20 años, lo que yo sí puedo hacer es generar hábitos que me permitan generar nuevas redes neuronales, que me permitan afianzarme en un estado de ánimo más entusiasta y no tan desanimado, y entonces esta nueva red neuronal es como si anulara a la anterior. Lo cierto es que la anterior va a seguir estando ahí, no es que la podemos desarmar como si estuviéramos desarmando un rompecabezas, pero esta nueva va a ser tan fuerte que va a reemplazar a la anterior. Entonces, mi estado de base va a ser más entusiasmo que desánimo. Pero para eso tengo que prestar atención. Si yo no presto atención a lo que me está pasando, no tengo idea de dónde estoy parada. Es como subirme al auto y decirle al taxista que me lleve, pero no sé a dónde. Entonces, no podemos arrancar. Lo primero es eso, empezar a identificar dónde estoy. Buenas noches a todos, gracias por los saludos. Sebastián me dice, ¿podés repetir lo de los metaprograma huida acercamiento? ¿Me lo querés preguntar otra vez? Porque no te entendí la pregunta. Claro, Fanny, tengo que saber muy bien. Fanny me dice, debo tener claro cómo me siento, ¿cierto? Es que es así.
si yo no tengo idea de cómo me siento, cómo sé si tengo que mejorarlo o no? Porque capaz no hace falta mejorar nada, capaz estoy bien así. Patricia me dice, ahora entiendo cómo funciono hace años. Vivo en supervivencia y por lo tanto no puedo enfocar ni estudiar. Gracias a vos, Patricia, por el aporte. Te felicito porque el primer paso es darse cuenta. Así que es genial si estás ahí. Hay personas que ustedes se van a dar cuenta que viven en este piloto automático, como en una cuestión superficial que no ven nada, no ven ni un elefante delante de sus narices, y las personas siguen. Bueno, si yo trato de convencer a esa persona que tiene un elefante delante de su nariz, no va a servir de nada porque no lo va a ver. Cada uno tiene que hacer su propio proceso. Y a mí me encantaría que todos pudiéramos desarrollar nuestra inteligencia emocional. Lo cierto es que no todos estamos preparados para esto. ¿Por qué? Porque si yo tengo situaciones y condiciones de base graves, algo de salud, no llego a fin de mes, estoy sin trabajo hace 2 años, a esa persona yo no le puedo ir a decir, gestiona tu estado de ánimo, porque hasta sería soberbio. Para que nosotros podamos hacer todo esto que yo les estoy proponiendo, tengo que tener condiciones de base aceptables y favorables. Si yo no me puedo garantizar la comida de todos los días, mi preocupación va a ser enorme y mi cerebro va a entrar en modo supervivencia, porque no tenemos para comer. Entonces, la verdad es que si tu foco atencional, si tu capacidad de aprendizaje, si tu gestión emocional están desubicadas, bueno, que esperen, va a decir tu cerebro, porque lo más importante es la supervivencia. Ahora, muchos de nosotros tenemos garantizadas buenas condiciones de base y así todo vivimos en modo supervivencia. Si yo me enojo por todo el tiempo, estoy sensando la realidad como un peligro y no es real. Lo primero de vuelta es darme cuenta. Gracias a ustedes por los aportes. Nico me dice, ¿hace falta una segunda, tercera persona en sí? Lo que respecta sobre las emociones, sino que hacer una segunda o tercera opinión. Podés pedir opiniones, siempre podés pedir opiniones. El tema es que la realidad no existe. Existe la interpretación que nosotros hacemos de la realidad. Entonces, si vos venís y me decís, che, ¿te parece que, no sé, que yo me enojo todo el tiempo? Va a depender de mí, de mi historia, de mi experiencia previa, de mi relación, por ejemplo, con el enojo. Si en mi casa, te invento, toda mi familia grita todo el día y vos te enojás pero no gritás, a mí me va a parecer que vos no estás enojado, porque para mí enojo es grito. Ahora, si vos gritás todo el día y en mi casa somos todos tranquilos y pacíficos, te voy a decir que vos estás casi neurótico. Entonces, cuando yo pido opiniones que son válidas, tengo que saber a quién se las pido. Y lo cierto es que tengo que saber que la respuesta que voy a recibir tiene más que ver con la persona que me lo dice que conmigo. Lo que Juan dice de Pedro, habla más de Juan que de Pedro. Porque yo no puedo disociarme de mí misma. Entonces, cuando yo te dé una opinión, va a tener que ver conmigo. Y por ejemplo, si vos venís y me decís, me quiero casar, y todos mis novios me fueron infieles, yo te voy a decir que vos estás loco y que lo mejor que puedes hacer es separarte. ¿Por qué? Porque mi experiencia en las relaciones de pareja es que todos fueron infieles. Entonces, cuidado con pedir opiniones. Para mí, si uno está en duda, si uno necesita apoyo y asistencia de afuera, las relaciones sociales que uno puede tener con amistades, con la pareja y con la familia son muy válidas. Secretamos oxitocina a lo loco con nuestras habilidades sociales. Lo cierto es que si vos tenés que resolver esto y para vos es importante, contratá un coach. Un coach te va a dar una visión mucho más acertada y asertiva que la opinión de alguien más. Y la información que vas a recibir y las herramientas que vas a tener
te van a permitir resolver lo que estás necesitando resolver. Entonces, muchas veces la asistencia tiene que venir de un profesional. Puede venir de un terapeuta, puede venir de un coach, depende de lo que yo necesite trabajar. Pero es importante que cuando ustedes decidan resolver algo con un profesional, busquen profesionales que realicen actividades científicamente comprobadas. Hoy por hoy van a encontrar muchas técnicas por ahí que no tienen fundamentación científica. Por lo tanto, dependemos del que las haya creado. Y esa veracidad se puede poner en duda. Ahora, si vos contratás un neurocoach, si vos trabajás con un psicólogo o un terapeuta que fue a una facultad y estudió 4 años, entonces evidentemente el beneficio que va a tener esa terapia y el rendimiento que va a tener tu inversión va a estar avalado y respaldado por la ciencia. Así que eso es súper importante tenerlo en cuenta. Cuidado con las técnicas que no están fundamentadas científicamente, cuidado con las personas que van hipnotizando por ahí sin tener un respaldo psicológico que los avale, porque cuando hay intervención es importante contar con herramientas mucho más allá de la herramienta en sí, mucho más allá de la hipnosis. Es importante eso tenerlo en cuenta, chicos. Busquemos asistencia y que siempre sea con profesionales certificados. Bien, seguimos. Me dice, nos aleja del miedo y nos acerca al premio. Sí. Nuestro cerebro, en pos de ahorrar energía y garantizar nuestra supervivencia, siempre, siempre, siempre va a buscar evitar el dolor y acercarnos al placer. Siempre. Nosotros tenemos una forma de ir gestionando todo esto para que lo que sensa como dolor se dé cuenta que en realidad no es dolor. Seguimos. Gisbert me pregunta, ¿y si mis patrones apuntan al autosabotaje? Gracias por la pregunta. El autosabotaje tiene que ver con miedo. Cuando nosotros vemos la curva de Ross, bueno, nos vamos un poco de tema, pero aceleramos. Cuando nosotros vemos la curva de Ross y yo estoy en una etapa de exploración, si esa exploración, el resultado para mí es positivo, yo me vuelvo un agente de cambio y acepto lo que estoy transitando. Un duelo, un aprendizaje, lo que sea. Ahora, si en esa fase de exploración mis resultados son negativos, yo vuelvo a mi fase de rechazo. Y ahí es cuando me autosaboteo. Por miedo, porque de vuelta me estoy alejando del dolor. Convivo con la frustración, convivo con el error, me alejo de lo que me representa un dolor. Y yo sé lo que tengo que hacer, yo sé que tengo que dejar de fumar, yo sé que tengo que estudiar para el examen de la semana que viene, y no lo hago. ¿Por qué? Porque en esa fase de exploración seguramente tuve alguna experiencia poco favorable. Lo que tengo que pensar para poder salir del autosabotaje es qué pasaría si yo nunca rindo ese examen, por ejemplo. Entonces, cuando me voy a buscar el miedo mayor, es más fácil romper esa resistencia a volver a la fase de exploración. El cerebro busca nuestra supervivencia gastando la menor energía posible. Bien, Seba, seguimos. Silvio me dice, considero que al momento de tomar decisiones, en muchas ocasiones sufrimos secuestro neuronal por parte de nuestro cerebro reptil y límbico. ¿Esto es así? Sí. Cuando yo tengo activado mi sistema de acción rápida, porque mi cerebro está sensando que estamos en peligro y que es necesario prender todas las alarmas, todo lo que tiene que ver con las funciones cognitivas no las puedo desarrollar. Por lo tanto, la toma de decisiones no tiene lugar. Porque es más importante sobrevivir que decidir. Entonces, como es más importante tu supervivencia, siempre va a pasar. Vamos a ver ahora lo del secuestro emocional cuando avancemos en esto que se viene ahora de la toma de decisiones. Karina me pregunta, ¿cuáles son las técnicas que no están avaladas? ¿Podrías dar ejemplos?
Mira, siempre que vos quieras empezar una técnico-terapia, anda a las fuentes. No es que no estén avaladas, porque lo cierto es que si hay alguien dando un curso, por ejemplo, de PNL, está avalado. El curso está avalado. Lo cierto es que no tiene fundamentación científica detrás. Las personas que hacen PNL, por ejemplo, desarrollan hipnosis ericksoniana. Ahora, esas personas que desarrollan hipnosis ericksoniana, no todas tienen una base psicológica para hacerlo. Entonces, cuidado con esas técnicas. Porque, por ejemplo, mi coach, que además es psicóloga, ella hace procesos de hipnosis. Yo he tenido procesos de hipnosis con ella. Con toda la tranquilidad y la confianza y la seguridad del mundo, primero porque confío en ella. Y además, porque Susan es psicóloga de años. Entonces, los fundamentos que ella tiene para hacer lo que está haciendo van mucho más allá de la técnica de hipnosis, por ejemplo. Para mí es importante, en vez de hablar de las que no sirven, de las que no están avaladas, que eso es una apreciación subjetiva y personal, para mí es importante que ustedes busquen avales profesionales y científicos. ¿Cuál es el aval profesional que hay detrás de esto? ¿Cuál es la trayectoria? ¿Cuáles son los cursos? ¿Querés contratar un coach? Genial. ¿Cuál es su formación? ¿Cuál es su expertise? ¿A qué se dedica? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Dónde estudió? ¿Con quién estudió? Cuando vos puedas revisar el currículum de ese coach, de ese terapeuta, te vas a dar cuenta si tiene avales o no. Nada más. No vamos a entrar más en detalles. Fede dice, los coaches no hacemos sugerencias ni juicios de valor. Es por eso que es importante contratar un coach. Porque nosotros, lo que hacemos los coaches, no es resolverte la cuestión. Te vamos a dar técnicas, herramientas y métodos para que vos lo resuelvas, porque el proceso de coaching es tuyo, no es mío. Entonces, desde ese lugar, siempre los beneficios son mayores, porque las herramientas te quedan a vos. Si yo lo hago por vos, es una asesoría, contratás a alguien que lo haga por vos y listo, pero no es coaching. Bien, chicos, gracias por todas las preguntas. Seguimos adelante. Gracias. Bien, tips para tomar mejores decisiones. Lo primero que necesitamos es darnos cuenta dónde estamos parados por todo esto que venimos hablando. Todavía no hago nada, todavía no decido ni me pongo a pensar. Simplemente tengo que darme cuenta cuál es mi estado de base, dónde estoy. Lo siguiente que tengo que poder desarrollar es autocontrol y motivación. De vuelta, no estoy haciendo nada, simplemente detecto dónde estoy, entiendo cuáles son mis motivos, qué es lo que me mueve a hacer lo que quiero hacer, y desarrollo el autocontrol. Lo vamos a ver más adelante en lo que viene después, pero lo cierto es que si yo estoy exacerbada emocionalmente, tengo que poder controlar eso para que mi decisión tenga un mejor estado de base. Lo que sigue es gestionar. Y gestionar es administrar. Y yo no puedo administrar lo que no tengo. Si yo no sé que estoy en una emoción de enojo, no la puedo gestionar, porque no sé que estoy ahí. ¿Se entiende? Ahora, es importante que sepamos que gestionar no es reprimir. Gestionar no es evitar, no es evadir, no es postergar, no es negar. Gestionar es administrar. Y es administrar lo que tengo. Y lo siguiente que necesito para poder tomar mejores decisiones es racionalizar la decisión. Como decíamos antes, que alguien me preguntaba en el chat, muchas veces yo tengo lo que se llama secuestro emocional. Si yo tengo un estado emocional exacerbado, la decisión que yo voy a tomar va a ser exacerbada y probablemente los resultados no sean los que yo quiero para mí. Si yo puedo racionalizar la decisión, es más fácil que yo pueda tomar una mejor decisión. ¿Y cómo hago
para tomar una mejor decisión? ¿Qué es esto de racionalizar? Les voy a contar lo que me pasó a mí cuando yo el año pasado iba a renunciar a mi trabajo en relación de dependencia. Yo tuve un secuestro emocional. Yo tenía un trabajo estable, hacía 12 años que trabajaba en esa empresa, un trabajo que yo amo hacer, que a mí me encanta, con un equipo de trabajo impecables, que funcionábamos excelente. Tenía una oportunidad mejor, por eso me iba, no es que yo me quería ir porque estaba enojada o algo de eso. Simplemente era un ciclo cumplido y quería aprovechar esta nueva oportunidad, que es esta que estoy teniendo ahora con ustedes, que es ser parte del Instituto de Neurocoaching. Bien, entonces lo primero que hice fue garantizarme la parte financiera. Ok, si yo voy a renunciar y no tengo idea dónde voy a parar, porque hasta ese momento todo esto no había surgido, tengo que tener un respaldo económico que me permita hacerlo. Ok, cuando yo llego a sacar mis cuentas y me doy cuenta que ese respaldo lo puedo tener y que son varios meses que yo puedo estar generando situaciones nuevas y cuestiones nuevas, ok, decido renunciar. Y ahí me agarró un secuestro emocional porque yo estaba tan involucrada con esa decisión que no lo podía ver. No sabía cómo resolver. Llamo a mi coach y le digo, Susan, necesito una sesión de coaching. Quiero renunciar y no le encuentro la vuelta. Y ella, como no estaba involucrada emocionalmente en la decisión, 2 palabras resolvieron todo. Porque es lo que yo te digo, lo que te decía antes de contratar a un coach. De afuera, el otro lo ve tan claro que de adentro, cuando estoy involucrada, no lo puedo resolver. Y las 2 palabras fueron palabras muy obvias, palabras que yo se las digo a mis coaches, algo que yo ya sabía, y aún así no lo podía resolver. Y me dijo, pone fecha. Tan fácil, tan simple, tan claro, que cuando me lo dijo mi cerebro hizo, claro, pone fecha, es lo único que necesitaba, poner fecha. Bien. Entonces, en la sesión con ella, racionalizamos la decisión. Me dijo, dame 3 opciones de fecha y evaluemos cada una. De esas 3, yo elegí una y con esa fui a hablar a la empresa. Y lo cierto es que yo estaba tan convencida de mi decisión y tenía todos mis fundamentos y sabía los pros y los contras de lo que hacía y demás, que fui a hablar súper tranquila y ya está, y renuncié. ¿Cómo racionalizo la decisión? Tengo que primero evaluar cuáles son las opciones que tengo. Si yo tengo una sola opción, no tengo nada que decidir. Es esa o esa. Fin. Ahora, cuando yo tengo 2 o más opciones para decidir, si yo puedo evaluar pros y contras de cada opción, y lo importante es que lo puedas escribir, pros y contras de una, pros y contras de la otra, y así con todas las opciones que tengas. Cuando llegues al final, esa decisión que no estás pudiendo tomar, la vas a ver mucho más clara. Porque te vas a dar cuenta que en esos pros y contras vas a ver realmente cuál es la más importante y vas a ir por esa. Eso es racionalizar la decisión. Evaluar los pros y los contras de cada una. Es fundamental entender esto, porque muchas veces nos enfrentamos con situaciones complejas que requieren racionalizar la decisión. Y a partir de ahí es más fácil. Y ese secuestro emocional, si bien, por ejemplo, el día que yo fui a renunciar, estaba súper emocionada, con el papel en la mano, con la copia de la renuncia, me siento en el auto y me largué a llorar. Yo estaba muy emocionada por tomar esa decisión. Sabía que era una gran decisión y una gran oportunidad para mí. Ahora, no lo hubiera podido hacer sin mi sesión de coaching y sin racionalizar mi decisión. No lo podía hacer. O, por ejemplo, lo hubiera ido a plantear a la empresa, no sé, llorando desconsolada. Y eso no hubiera sido
ni acertado ni asertivo. Y siempre buscamos ser acertados y asertivos, mis queridos. Es importante que se den cuenta, con todo esto que les acabo de contar, que la calidad de vida que estamos teniendo está condicionada por la calidad de decisiones que estamos tomando. Así que muchas gracias a ustedes por estar ahí,